Positiva Compañía de Seguros, a través de su estrategia positiva Educa, ha sido fundamental para los colaboradores del Ministerio de Educación, pues a través de sus diferentes soluciones de enseñanza y aprendizaje hemos podido acceder a información vital, a sensibilizarnos, a sentirnos acompañados en el cuidado de nuestra salud física y emocional e incluso en el de nuestras familias. Gracias, Positiva, por estar cerca de nosotros. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Normatividad y Actualizaciones Legales en Riesgos Laborales. Quiero invitar a nuestro experto, el doctor Jesús Palomino, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. El doctor Jesús nos acompañará el día de hoy con este importante tema: abordaje legal, Sistema General de Riesgos Laborales. Doctor Jesús, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos? Esperamos que todos bien, muy buenas. Aquí parece ser que tuve algún pequeño error. No, creo que sí. Muy buenas tardes, espero que Fernán me confirmes si ya estamos emitiendo. Perfecto, doctor. Muy buenas, muchas gracias. Buenas tardes para todos, con el apoyo del ingeniero Fernando y el acompañamiento de Lina, y agradeciendo a los directivos de Positiva. Estamos en nuestra tercera sesión y hoy nos corresponde Sistema General de Riesgos Laborales, un tema muy, pero muy interesante, toda vez que es la base, el fundamento de nuestra profesión y de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Como siempre, mostrándole que a lo largo del año tenemos 20 sesiones, hoy estamos en la tercera, y el objetivo de esta sesión es conocer los elementos integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales, cómo es su organización, su administración, qué entidades lo componen, las obligaciones del empleador, las obligaciones de trabajadores, pero en especial sanciones y todo lo que tenga que ver con el sistema. Para ello, inicialmente, vamos a hacer, como es tradicional, un sondeo. Veamos cómo se encuentran ustedes al ingresar a esta sesión en conocimiento. Voy a pedir el favor al ingeniero Fernando que me apoye con las preguntas del sondeo. Fernán, ¿nos puedes colaborar con la primera, por favor? Sí, Fernando, no veo la pregunta. Coméntame. Ya la están viendo los asistentes, doctor. Muchas gracias. Bueno, en nuestra primera pregunta, entonces, vamos a ver cómo se encuentran ustedes. Vamos a dar unos 10 segunditos, ¿te parece bien, ingeniero? Ya vemos que están los porcentajes. Para la respuesta A tenemos un 6%, para la respuesta B un 2%, la respuesta C, trabajador independiente, un 36%, y todas las anteriores ha recibido el mayor porcentaje. Llegamos al 86, 90% para nuestra primera pregunta. Creo que, muy bien, pasemos entonces a la segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con, ponemos para hacer el reporte del accidente de trabajo. La primera respuesta, 2 días calendarios siguientes al evento, está recibiendo el 21%. 2 días hábiles siguientes al evento, al momento no tiene un voto, ya tiene el 2%. Para las 24 horas siguientes, hacer el reporte da el 24%, y las 48 horas siguientes al evento está teniendo el mayor resultado, el 53%. Demos unos 3 segunditos, cerramos la votación y pasamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta tiene que ver con quién paga, quién asume los gastos, los pagos del accidente de trabajo que ocurre el primer día de trabajo. Este es un tema polémico, hay muchas opiniones al respecto. Hoy lo vamos a analizar y vamos a explicar. Y la respuesta es una de ellas. Entonces, el 15% está indicando que lo paga el empleador, el 9% la EPS, el 57% dice que es la ARL y ninguna de las anteriores, el 19%. Y al momento ha votado el 26% de los asistentes. Bueno, muy bien. Esas son las 3 preguntas que tenemos para el día de hoy, las cuales vamos a ir desarrollando a lo largo de esta charla y al final daremos la respuesta con los comentarios pertinentes. Muchas gracias, ingeniero Fernando. Muy amables.
entonces vamos a continuar con nuestra presentación. ¿De acuerdo, ingeniero? Perfecto, doctor. Muy bien. Lo primero que tenemos que decir es que a través de la Ley 100 de 1993 se creó el Sistema General de Seguridad Social, conformado por el sistema de pensiones, salud, riesgos laborales y servicios sociales complementarios. Por lógicas razones, ustedes y yo vamos a estudiar el Sistema General de Riesgos Laborales, que en la Ley 100 solo tuvo 8 artículos, porque la mayor parte de la Ley 100 se dedicó a pensiones y salud. Y esos 8 artículos van del artículo 249 al 256. Por esa razón, el Congreso de la República facultó al presidente de ese entonces, el presidente Gaviria, para que expidiera con fuerza de ley un decreto reglamentándolo. Y por eso se expidió entonces el decreto 1295 del 94. Sin embargo, recordemos que el decreto 1295 de 1994, que es un decreto ley, ha sido en la mayoría de sus artículos declarado inexequible. Y posteriormente, en el año 2012, se expide la ley 1562, a través de la cual se nos indicó que el programa de salud ocupacional migraba al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y por tanto, también hubo unas modificaciones a las definiciones de riesgos laborales, etcétera, etcétera. Es así entonces que vamos a ver las características del sistema general. Regresamos al decreto 1295 del 94, artículo 4. Para el ejercicio de hoy voy a centrarme en el literal D y el literal K, porque se nos hace muy larga la sesión. Lo primero que hay que decir es que en Colombia todas las personas que tengan un contrato de trabajo, y a eso le vamos a llamar trabajadores dependientes, es obligatorio que se afilien al Sistema General de Riesgos Laborales. Recordemos que la selección del administrador de riesgos laborales la escoge el empleador. A su cargo está el 100% de la cotización y tiene que afiliar a todas las personas que laboren para él mediante contrato de trabajo. No importa si es nacional o si es extranjero. Y el literal K me interesa porque nos está diciendo, la cobertura del sistema se inicia desde el día calendario siguiente al de la afiliación. Sin embargo, si ustedes observan qué es afiliación, más adelante le voy a explicar cómo podemos entender cuándo es la afiliación y cuándo es la cobertura, porque cobertura y afiliación no son coetáneos. Esto es como cuando usted compra un plan de datos. Quizás le digan, ya usted compró hoy su plan de datos, pero tendrá cobertura, quiere decir, puede comenzar a llamar al valor de 2 pesos el minuto a partir del día martes de la semana que viene. Mientras tanto, tengo mi plan de datos, pero no tengo cobertura. Igual como el SOAT, compro mi SOAT hoy, pero es a partir de las 12 de la noche cuando puedo exigirle a la aseguradora el cubrimiento de las contingencias que tuviera. Entonces, vamos a apoyarnos más adelante para explicar cobertura y afiliación. Y veamos entonces quiénes están obligados a afiliarse a riesgos laborales. Todos los trabajadores dependientes, incluyendo a los extranjeros. Colombia y en general todo el mundo, por efecto de la globalización, tiene trabajadores que provienen de otros países. En nuestra nación, por ejemplo, se contratan, se compran herramientas, equipos, insumos y vienen desde Corea, Alemania, Francia, China, trabajadores o funcionarios del proveedor o de la empresa fabricante a brindarnos asesoría o trabajar para nosotros. En el caso de las minas, por ejemplo, donde hay minas multinacionales, van enviando diferentes gerentes de país a país. Pues bien, en Colombia, para nuestra legislación, todo trabajador extranjero que tenga un contrato de trabajo debe estar afiliado. Si es el caso que usted tiene en su empresa y por cualquier motivo ese trabajador, ese funcionario le dice, mire, ya yo tengo mi sistema de mi cubrimiento por la seguridad social de mi país, no, en Colombia es obligatorio. Es obligatorio. Si a él le ocurriese algo y esperemos que no le pase nunca nada, obviamente la familia recibirá por parte de la aseguradora de su país las prestaciones que le correspondan, pero también tendrá derecho a la aseguradora colombiana. Entonces, todos los trabajadores dependientes, sean nacionales o extranjeros, deben estar afiliados de manera obligatoria a
el Sistema General de Riesgos Laborales. Estoy resaltando en rojo porque es muy extenso el decreto 1295 y repito, no nos da tiempo. También los trabajadores independientes. ¿Cuáles son los trabajadores independientes? Aquellos que tienen contrato de prestación de servicio. También en ocasiones se le llama orden de prestación de servicio. Recordemos que el trabajador independiente es su propio empleador, no debe cumplir horario, no se le pueden dar orden, no se le puede llamar la atención, no se le puede sancionar, no se le puede descontar y él no recibe pago de salario, sino de honorario, porque él es autónomo. Otra cosa es que usted contrate, por ejemplo, si me contrata a mí para una asesoría, me diga, puedo atenderlo el miércoles de 2 a 6. Eso no significa que estoy cumpliendo horario, simplemente que usted en su empresa ha destinado un espacio para poder atenderme o ponerme en contacto con las personas que van a recibir la información, la asesoría. Pero si yo llego 10 minutos tarde, usted no me va a pasar un memo diciendo, le informo que por llegar tarde le descuento. Cuidado, porque se está generando subordinación. Entonces, ese trabajador dependiente, si es contratado, contrato obviamente escrito, en donde se indique la modalidad de tiempo, modo y lugar, cuándo debe ir, qué va a hacer y en qué lugar, y es superior a un mes, debe estar afiliado también de manera obligatoria. Pero también, si el trabajador independiente está laborando para una empresa de las clases 4 y 5, que llamamos empresa de alto riesgo, no importa si va a trabajar por 2 días, 3 días, un día, independiente debe estar afiliado. Ley de Murphy, justo el trabajador independiente que usted contrató por 2 días y no afilió, se accidenta en la empresa, queda inválido o muere, obviamente la demanda contra usted de seguro que viene. ¿Por qué? Porque el abogado que toma el caso se apoyará en el artículo 13 de la ley 1562. Entonces concluimos. Trabajador independiente se obliga a afiliar. Uno, si tiene contrato superior a un mes, no importa la clase de riesgo de la empresa para la cual presta servicio. Y no importando el tiempo que labore, un día, 2 semanas, 4 semanas, etcétera, si labora por una empresa clase 4 y 5, también debe afiliarse. Hablando de afiliación, debo invitar el decreto 1072 de 2015, que en el artículo 22468, cuando me habla de contratación, me dice, se debe considerar como mínimo en los aspectos de contratación todo aquello que tiene que ver con el sistema de gestión. Perfecto, eso es entendible, pero algo importantísimo, por favor, que no se nos debe olvidar. Debemos verificar antes del inicio de los trabajos la afiliación de cada uno de los trabajadores contratistas. Recuerden mi posición que he presentado a lo largo de todas las charlas sobre las agrupadoras de poste, que son una estafa, es un robo, es un fraude. Y muchos de ustedes, perdón por la manera como hablo, pero sé que esto es cierto, algunas empresas en Colombia todavía aceptan que el albañil, el maestro de obra, el carpintero lleve ayudantes y les muestre unas afiliaciones que son irregulares. Entonces, sobre eso ya tendremos otra charla para explicar más en detalle. Y ahora que estamos hablando de afiliaciones y aporte, el decreto 1295-94 traía una figura que se llamaba desafiliación automática. ¿Qué decía el 1295 en su momento? Que el no pago de 2 cotizaciones continuas generaba que la empresa quedara desafiliada, saliera del sistema y obviamente trabajador que se accidentara no iba a ser atendido por la respectiva ARL. Ese artículo fue demandado, declarado inexequible, quiere decir, salió del ordenamiento jurídico, no vale en este momento, y por ello hoy la ley 1562 mejora y corrige el error y dice, si usted no paga sus cotizaciones, la ARL atiende al trabajador, porque el trabajador no puede quedarse amparado. Pero un momento, no se ponga contento, porque yo ARL asumo, pero después venga señor empleador y me paga porque usted estaba en mora. Y por estar en mora, los 4 días de UCI, la intervención quirúrgica, los honorarios del anestesiólogo, todos los tratamientos, droga, terapia, y preparé la chequera. Entonces, el pago de la seguridad social es sagrada. Lo primero que debemos hacer es pagar la seguridad social. Y lógicamente las ARL, por mandato de la ley 1562, cuando una empresa está en mora, tiene que enviar un requerimiento con copia
al COPAS. ¿Para qué? Para que los trabajadores se enteren y obviamente internamente le exijan al empleador el pago de esta cotización. Habíamos conversado al inicio de la charla sobre los trabajadores independientes, las clases de riesgo. Ya ustedes están clasificados en una de estas clases de riesgo, el riesgo 1, que es mínimo, bajo, medio, alto, máximo. Entonces yo creo que sobre esto pues es poco lo que podemos hablar. Simplemente señalar que de acuerdo a los porcentajes, la clase 1 paga el 0.522 y el mayor porcentaje sobre el salario, 6.96%, la clase de riesgo 5. Y también habíamos charlado que las empresas de las clases 4 y 5 son consideradas empresas de alto riesgo. No confundir con actividades de alto riesgo, actividades permanentes, que más adelante creo que lo hemos conversado. Las personas que se dedican de manera permanente, por ejemplo, a trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas, o que trabajan en socavones, minas subterráneas, o que están expuestos a radiaciones. Esas personas tienen derecho a pensionarse anticipadamente, pensión especial de vejez, pero de ella no es lo que estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando que las empresas dedicadas a la manufactura, aceite, cerveza, vidrio, clase 4, transporte, areneras, asbesto, bomberos, explosivos, que serían clase 5, son consideradas empresas de alto riesgo, y que el decreto 1295 decía, porque hoy vamos a dejar tareas, prepárense que a partir de ahí dejamos tareas, sí señor, decía que debían inscribirse ante el Ministerio de Trabajo. Hoy eso no va, ese trámite se extinguió, pero también nos dice que por ser empresa de alto riesgo serán visitadas por el Ministerio del Trabajo para verificar la afiliación, para verificar el cumplimiento de su sistema de gestión. Y recordemos que hace poco dijimos que los trabajadores independientes que laboran para este tipo de empresa, no importa el tiempo para el cual fueron contratados, deben estar afiliados a riesgos laborales. Y este es el artículo del decreto 1295, que a su vez fue modificado por la ley 1562, que señala que las empresas de la clase 4 y 5 serán supervisadas por el Ministerio del Trabajo. He tenido oportunidad de acompañar a algunas empresas de transporte, canteras, areneras, etcétera, en esta visita del Ministerio, y piden de todo. Quizás usted ya recibió esta visita, pero aclaro, no es visita de estándares mínimos, es visita para verificar el cumplimiento del sistema de gestión. Y al pedir de todo, piden de todo: afiliaciones, contratos, procedimientos, estadística, actas del COPAS. Por eso el sistema de gestión debemos tenerlo al día. Y en este momento quiero invitar a las empresas de servicios temporales. Ustedes y yo sabemos que en la relación laboral normalmente intervienen dos partes: la empresa, que es la que contrata, y el trabajador que presta o entrega su fuerza de trabajo. Ahí están las dos partes. Pero en ocasiones entra un tercero a suministrar mano de obra o personal. Hoy en Colombia, las únicas autorizadas para suministro de personal son las empresas de servicios temporales. Recuerden que en el pasado se abusó mucho de la figura de las cooperativas. Hoy las cooperativas de trabajo asociado tienen muy poca presencia en el mercado laboral, porque muchas de ellas reemplazaron a las empresas de servicios temporales y eso era ilegal. Pues bien, supongamos que usted tiene un molino de granos, y necesita una persona que reemplace temporalmente por 20 días, por un mes, no puede pasar de un año, al muchacho que opera el molino. Entonces usted llama a una empresa de servicios temporales para que le envíe en misión a un operario de molino. El verdadero empleador de ese muchacho es la empresa de servicios temporales, pero usted, la dueña del molino, es la empresa usuaria. Pues bien, ¿qué obligaciones tienen las empresas usuarias con respecto a los trabajadores en misión, los trabajadores temporales? Luego, esa respuesta la encontramos en el artículo 224.2242 del decreto 1072 de 2015, que me voy a permitir leer textualmente. Las empresas usuarias, en este caso el molino, que utilicen los servicios de empresas de servicios temporales, deberán incluir los trabajadores en misión dentro de su sistema de gestión, para lo cual debe suministrarle: 1, inducción completa. Usted tiene que informarle a ese muchacho que llega cuáles son los riesgos, pero de manera completa. Tiene que ser una inducción
bien detallada y que el muchacho le firme. Esa es la constancia ante una auditoría, visita del ministerio o demanda de que usted está cumpliendo. Segundo, la empresa usuaria, el molino, le tiene que suministrar los elementos de protección personal que requiere el puesto de trabajo. No lo entrega a la empresa de servicios temporales, lo entrega a la empresa usuaria. Y por último, obviamente, todas las condiciones y beneficios que le da el sistema de gestión. Continuemos entonces. Y quiero mencionar con ustedes una cláusula que en lo personal he visto en todos los contratos que vinculan la empresa usuaria con la empresa temporal. No me estoy refiriendo al contrato de trabajo del muchacho en misión, no. Estoy refiriéndome a la empresa usuaria con la empresa temporal que celebra un contrato de prestación de servicio, de suministro, como quiera que usted le llame, pero es el contrato entre las dos empresas. Esta cláusula que estoy colocando al frente, obviamente ligeramente modificada, se encuentra en todos esos contratos y voy a leerla. Dice, la empresa usuaria, para nuestro ejemplo, el molino, se obliga a no ocupar a los trabajadores en misión en labores diferentes a aquellas para las cuales fueron enviados y a proporcionarle capacitación necesaria cuando cumplan oficio riesgoso o que requieran adiestramiento especial. En este punto quiero detenerme por lo siguiente. Los muchachos en misión, trabajadores en misión, son enviados para eso, para cumplir una misión. Si es conductor, obviamente, operar los vehículos, llevar, traer las personas, las encomiendas, la mercancía. Si es secretaria, para atender todas las gestiones que de oficina. En el caso del soldador, ejercer su oficio de soldadura, etc. Pero usted no puede tomar al soldador porque hoy no hay trabajo y decirle, venga, vamos a arreglar la bodega. Usted sabe operar montacarga, coge el montacarga, lléveme, traiga, porque si en ese momento ese muchacho en misión que fue contratado como soldador se accidenta realizando una labor diferente para la cual fue contratado, obviamente la empresa usuaria ha violado el contrato suscrito con la empresa temporal, porque la empresa usuaria se obligó a no utilizarlo en labores diferentes. Y como la ARL está asumiendo los riesgos propios del trabajo contratado, en este momento que usted le da una orden a que vaya a pagar servicios públicos, a que venga a organizar o a pintar, siendo que él era soldador, la ARL, cualquier ARL, le dirá no lo pago porque no tiene cobertura. Entonces, por favor, los trabajadores en misión solamente deben ser utilizados para la labor para la cual fueron contratados. Obviamente, si estoy en el molino y estoy haciendo limpieza al molino, menos reparación, porque él no es mecánico de molino. Este punto deseo que quede bien, pero bien claro, porque circunstancias se han dado de que utilizan a los trabajadores para... Y mire, el trabajador temporal nunca dice no. Primero, porque él piensa que si dice no, usted ya llama a la temporal y lo cambia. Y segundo, porque si hay una vacante, él aspira, lógicamente, que usted le ayude, como ha ocurrido. Por tanto, empresas usuarias, los trabajadores en misión únicamente para la labor para la cual fueron contratados. Y hablemos rápidamente del accidente de trabajo. Esta definición inicialmente estaba en el decreto 1295 del 94. Ojo para la tarea, porque vamos a tener una tarea. Ya les estoy dando punticos. Esta definición fue declarada inexequible y hoy rige el artículo 3º de la ley 1562 de 2012. Por efecto de tiempo, perdón, la batería, el cable, se apaga, no me había ocurrido antes, cuidado, ya, el cable, ¿está prendido? Gracias, perdón. ¡Ah, qué alivio! Ya van 3 veces en plena transmisión que me ocurre, en el diplomado y ahora. Me disculpo, perdón, esto quedó grabado. Me disculpo. Bien, en el decreto 1295 del 94 se tenía la definición de accidente de trabajo. Hoy rige la de la ley 1562. Y la diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad laboral, ustedes la van leyendo allí, es que el accidente de trabajo ocurre de manera inmediata
inmediata por causa o con ocasión y produce en el trabajador la lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, la invalidez o la muerte. Si queremos saber la diferencia entre ocasión y causa, yo me voy a apoyar en el maestro que nos ha enseñado muy bien, el doctor Carlos Luis Ayala Cáceres, que en su libro, la página 142, Legislación en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales, editado en el año 2004, nos habla que ocasión es una relación directa. El soldador se accidenta realizando trabajo de soldadura. Y la causa es por causa de una relación indirecta, cuando el soldador, no siendo obviamente trabajador temporal, sino directo de la empresa, está laborando en algo diferente. En fin, esto es más académico porque sea ocasión o sea causa, es accidente de trabajo. El decreto, la ley 1562 amplía y nos dice que también es accidente de trabajo el que usted le ordena, estando la persona por fuera del lugar y horas de trabajo, pero una labor para la empresa. Y obviamente por haber sido un funcionario, su jefe o alguien de la organización, el muchacho sale de casa, va a su trabajo, realiza el trabajo, no importa que sea por fuera de la empresa, porque está cumpliendo una orden. Igualmente el accidente in itinere, el que ocurre cuando va el trabajador de su sitio de residencia a la casa o viceversa. Pero aquí hay una condición, siempre que el transporte lo suministre el empleador, o sea, el bus o taxi o camioneta, sea de la empresa o contratado por la empresa, o también se le dé dinero o se contrate, si llama una estación de taxi. Por ello es aconsejable que nunca le demos el dinero a los trabajadores porque ellos pueden tomar cualquier taxi. Y recuerden, existen los paseos millonarios, que tengamos convenios con algunas estaciones de taxi cercanas para cuando los muchachos tengan que salir en la noche y el vehículo de la empresa no esté disponible, pues un taxi de confianza que usted conoce, lo transporte a su residencia y vaya de manera segura. Será accidente de trabajo siempre que vaya o venga de casa al trabajo o de la casa al trabajo en vehículo o en transporte suministrado por el empleador. Igualmente, el accidente que le ocurre a los líderes sindicales cuando están en cumplimiento de su función sindical. Y por último, el accidente deportivo laboral. Aquí hay una condición importantísima. Siempre que se actúe por cuenta o en representación de la empresa. Por cuenta, usted compró los uniformes, ha asumido los gastos del alquiler de la cancha de fútbol y en representación la persona está representando su empresa en un complejo deportivo, en un encuentro deportivo o asistiendo a unas conferencias de nuestra ARL y se accidenta pues allí en el hotel, etc. Y entramos a un punto que considero vital para esta charla. El reporte del accidente de trabajo y enfermedad laboral. Quiero detenerme hoy en el artículo 62 de la ley, del decreto ley 1295 que me dice, primero, que todo accidente de trabajo o enfermedad laboral se debe reportar en forma simultánea a la EPS y a la ARL. Discúlpenme lo que voy a decir, pero rara vez reportamos a la EPS. Y en una auditoría usted tiene que demostrar que está reportando también a la EPS. Y ahora viene la parte crucial. No sé de dónde, y me disculpo, escucho que hay que reportarlo dentro de las 24 horas. Miren, artículo 62 dice, dentro de los 2 días hábiles siguientes. No me habla de horas, me habla de 2 días hábiles siguientes. Quiere decir que hoy que es martes, Pedrito Pérez se accidenta, el primer día hábil es el miércoles y el segundo día hábil es el jueves. Pero si estuviéramos en Semana Santa, el primer día hábil hubiera sido el miércoles y como el jueves es de fiesta, viernes de fiesta, el sábado no abre oficina y el domingo no se atiende, el segundo día hábil iba a ser el lunes. Por tanto, la respuesta a una de las preguntas es, se reporta dentro de los 2 días hábiles siguientes. No hablen de horas, por favor. No hablen de horas. Y son días hábiles, no días calendarios. La respuesta la encontramos en el artículo 62 del decreto ley 1295 del 94. Y ya que hablamos de reporte, no olviden también que todo accidente grave, mortal o mortal debe ser reportado al Ministerio del Trabajo también
dentro de los 2 días hábiles siguientes al evento. Y para efecto de saber que es accidente grave, más adelante le tengo la lámina de accidente grave. Seguimos con reporte. En el caso de que ocurra una muerte, y esperemos que nunca les pase a ustedes, la investigación tiene que hacerla el empleador junto con el comité paritario. Esto está contemplado en el artículo 22416. Esto lo explico porque en ocasiones veo investigaciones donde participa un miembro del COPAS. No, aquí dice Coca-Cola mata a Tinto y decreto mata a resolución. El 1072 dice la investigación se hace junto con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por tanto, este es el equipo investigador de incidente y accidente que obviamente está reglamentado por la resolución 1401 de 2007. Allí encontramos el jefe inmediato del trabajador, el responsable del sistema, su delegado, un representante del COPAS y si el accidente es grave o mortal, un profesional con licencia en SST y ya usted puede invitar al jefe de norma, de calidad, el jefe de proceso, director de producción, jefe de mantenimiento. Pero observando lo que vimos en el 1072, si el accidente es grave o mortal, en este caso, el miembro del COPAS es reemplazado por el COPAS. Entonces, cuando el accidente es mortal, el miembro del COPAS es reemplazado por todo el COPAS. Quiere decir que la investigación la hago con mi equipo investigador y también con el COPAS en pleno. La respuesta la da el decreto 1072 de 2015. Y hagamos, porque estamos en concurso, hagamos un pequeño concurso y aquí los premios son virtuales, ya se los mandamos virtualmente. Entonces, ustedes en casa ayúdenme porque no tuve tiempo de organizar esta diapositiva. Vamos a ver, el incidente, aquel que tuvo el potencial de ser accidente sin que le ocurrieran lesiones a la persona. El accidente leve, ya sabemos que accidente grave es fractura de huesos largos, quemaduras de segundo grado, aplastamiento de mano, golpes severos en columna con compromiso de médula, golpes severos en oído, vista, cráneo. Resolución 1401-2007, creo que es el artículo 3º, si no estoy mal. Accidente leve, por tanto, serán todo lo demás, pequeñas lesiones, magulladuras, etc. Y el accidente mortal, murió la persona. 4 columnas. ¿Qué se reporta a la EPS y a la ARL? ¿Qué se notifica al Ministerio de Trabajo? ¿Cuáles de esos eventos se investiga? Y por último, de esas investigaciones, ¿cuál envío a la ARL? Entonces, ayúdenme ustedes en casa, por favor. El incidente se reporta a la EPS, sí, y ARL, sí o no. 2 segundos. Atención, redoble de tambores. Respuesta, no. El incidente, ese de casi me golpeo, el cuasi accidente, casi me caigo, ¿se notifica al Ministerio del Trabajo, sí o no? Redoble de tambores. Respuesta, no. ¿El incidente se investiga? ¡Tan, tan, tan! Claro que sí. ¿Y los resultados de esa investigación le envío a la ARL? Atención, atención, no. No, porque si no lo reporté, me no voy a enviar. Entonces pasamos al accidente leve. ¿El accidente leve se reporta al EPS y a la ARL? Pues obviamente que sí. Todo accidente se reporta a la EPS y a la ARL dentro de los 2 días calendario siguiente. El accidente leve, aquella herida superficial, quemadura superficial de primer grado, aquella contusión, ¿se notifica al Ministerio de Trabajo? ¿Sí o no? Respondan, no. ¿Se investiga? Lógicamente que se investiga. ¿Y los resultados de esa investigación le envío al ARL? No. Por tanto, solamente se reporta, se notifica, se investiga y se envía a la ARL el accidente grave y el accidente mortal. ¿Cuántos sacaron? 10 puntos. Perfecto, aplauso. Quienes sacaron 5, pues entonces por allí le vamos a mandar las noticas por correo. Y aquí está, lógicamente, lo que les hablaba de cuáles son los accidentes graves contemplados en la resolución 1401, artículo 3º. Ya dijimos también que la enfermedad laboral es diferente al accidente porque el accidente es inmediato, podemos verlo, podemos decir qué ocurrió y en qué momento y a qué hora. En cambio, la enfermedad son efectos acumulativos que no podemos decir en qué momento ocurrió y hasta que no sea calificada será considerada enfermedad común. Sobre prestaciones económicas vamos a tener
porque ya nos están quedando 5 minutitos, vamos a tener una sesión especial, si no estoy mal, es la que viene, con talleres. Vamos a explicar cómo se paga el subsidio por incapacidad temporal, cuáles son los requisitos y cómo se paga una indemnización por incapacidad permanente parcial, la pensión de invalidez, pensión de sobreviviente y auxilio funerario. Sobre esto tenemos una sesión especial. Recuerden que al terminar el periodo de incapacidad hay que regresar al trabajo y si la persona no tiene sus facultades completas, a ubicarlo en el cargo que desempeñaba o en otro y no se le puede disminuir el salario. Y si la persona es diagnosticada, es calificada con una pérdida de capacidad permanente parcial, pues regresa al trabajo y usted tiene que reubicarlo y hacer los movimientos personales que sean necesarios. No le podemos decir al juez, señor juez, es que en mi empresa nada más tengo 3, 4, 5 personas y no tengo dónde colocarlo. Los jueces dicen, invéntense el cargo a tenor del artículo 8º de la ley 776 de 2002. Recuerden, fuero de salud. Afiliación y cobertura. Bien. Son 3 normas en las que me voy a apoyar para poder definir que el evento que ocurre el primer día de trabajo lo paga el empleador. Este es un tema polémico que acepto que usted quizás no esté de acuerdo conmigo, pero lo voy a explicar en detalle. Primero, ya vimos que la afiliación se entiende efectuada al día siguiente de aquel en que el formulario ha sido recibido por la ARL respectiva. Listo, no hay problema, usted lo envió. ¿Ya quedó afiliado? No, todavía no quedó afiliado, queda afiliado al día siguiente. Y al día siguiente de haberse afiliado es donde tiene la cobertura. Decreto 1295 del 94. Esto quizás no me da claridad, por tanto pido que leamos el artículo 32111 del decreto único reglamentario del sector salud, el decreto 180-2016, que dice, el ingreso de un aportante de un afiliado tendrá efecto para la entidad administradora que haga parte del sistema del día calendario aquel siguiente a aquel en el cual se inicia la relación laboral. ¿Y cuándo se inicia la relación laboral? El primer día de trabajo. Quiere decir que el primer día de trabajo no hay cobertura. Si esto no ha quedado muy claro, perdónenme, vamos a graficar aquí una semana en el cual la persona va a comenzar a trabajar el martes. Por tanto, el día primero, lunes, se firma contrato, se hacen las afiliaciones, se envían a la ARL y por eso ya el primer día de trabajo está afiliado, pero no tiene cobertura. Recuerden, él comienza a trabajar el martes. Por tanto, tendrá cobertura el miércoles, porque la cobertura se inicia a partir del día calendario siguiente al de la afiliación. Y si esto todavía no lo ha convencido usted, llamo en apoyo al doctor Carlos Luis Ayala Cáceres, a quien todos conocemos y apreciamos, que en su libro Legislación en Salud Ocupacional y Riesgo Profesionales, de la edición 2004, página 450, ha escrito lo siguiente, leo textualmente. Si el trabajador sufre un accidente de trabajo el primer día de labores y queda inválido o fallece, el empleador debe responder por todas las prestaciones asistenciales, la pensión de invalidez o de sobreviviente. Lo acaba de decir el máximo exponente de la legislación en Colombia. Lo acaba de decir prácticamente el padre del 1072, el padre de la 0312. Lo acaba de decir la persona que más sabe de legislación y que todos apreciamos y que me enorgullezco de ser compañero de panel en los conversatorios de Positiva, que el primer día de trabajo usted asumirá todas las pensiones y prestaciones si la persona se accidenta o muere. Porque el primer día de trabajo, compañeros míos y queridos amigos, es proceso de inducción y a tratar con mano de seda a ese trabajador. Ese primer día no puede ocurrirle nada. ¡Ay, yo hice ese accidente! Pues claro, se puede accidentar, pero la gravedad va a ser menor y entonces allí pues no habría tanta dificultad. Sanciones, les dejo un cuadro en el decreto 1295-94 con las modificaciones del decreto 2150 y la ley 1562, donde ustedes pueden encontrar allí si no afilio, si no pago. Miren que las sanciones van desde 20 salarios mínimos hasta 1000 salarios mínimos. Y recuerden que por afiliaciones fraudulentas pueden llegar hasta 5000 y aún cierre de la empresa. Y para efecto del taller, porque vamos a hacer un taller, quiero explicar algo. El decreto 1295 del 94
Imagínense ese árbol frondoso, hermoso, en el cual ustedes se sentaron a escuchar la serenata o con su novia y allí pintaron, ¿qué es lo que dice la canción? Que se pintaron los corazones y con una flechita y las letricas allí, como lo dice la ranchera. Muy bien. Pero ese decreto 1295, el 94, muchos de sus artículos han sido modificados, declarados inexequibles, derogados. Por tanto, hoy el decreto 1295 ya no tiene las ramas y los frutos de antes. Si nosotros vamos a brindar una asesoría, una capacitación sobre el decreto 1295, tenemos que saber cuáles de esos artículos fueron modificados, cuáles fueron derogados, cuáles fueron declarados inexequibles, y por eso en casa, ustedes van a hacer el siguiente trabajo. Van a analizar cada artículo del decreto 1295 y no tienen que enviarle a nadie. Dentro de 15 días doy la respuesta y van a indicar cada uno de esos artículos cuál fue derogado, modificado, etcétera. Y cuando aplique, obviamente, van a decir cuál es el artículo que lo reemplazó. Entonces, como estas diapositivas van a quedar colgadas en nuestra plataforma, modificado es que se mantiene la esencia del requisito, simplemente que ha variado. Por ejemplo, el periodo del comité sigue siendo el periodo, pero ya no se elige para un año, sino 2. Esa parte, el artículo 1295 modificó a su vez la 2013. Derogado, el requisito legal sale del ordenamiento jurídico, ya no está vigente, pero es derogado por otra norma. E inexequible, obviamente norma igual o superior, e inexequible es lo mismo que derogado en su esencia. La diferencia está en que la norma derogada sale del ordenamiento jurídico por otra norma igual o superior. Si es un decreto, por un decreto o por una ley. En cambio, inexequible es una demanda que se presenta ante la Corte Constitucional, los magistrados fallan y mediante una sentencia C de la Corte Constitucional, declaran inexequible. En fin, el ejemplo es el accidente, la definición de accidente de trabajo, y ya le doy algo de respuesta. Todos los artículos de prestaciones económicas fueron declarados inexequibles. Entonces, la tarea consiste en artículo por artículo revisar, no tienen que enviarlo a ninguna parte, simplemente guardarlo y en 15 días que nos veamos, sacaré un espacio y responderemos. Como bibliografía, por tanto, recuerden, imprenta, Secretaría de Senado, etcétera, y creo, ingeniero Fernando, que podemos dar entonces respuesta a las 3 preguntas iniciales. Por tanto, tiene usted la palabra, ingeniero. Adelante. Veamos entonces. Vamos a la primera pregunta. ¿Quiénes están obligados a afiliarse a riesgos laborales? A. Trabajadores dependientes colombianos. B. Trabajadores dependientes extranjeros. C. Los trabajadores independientes de empresas de las clases 4 y 5. O D. Todas las anteriores. Vamos a ver. El 15% ha votado. Cuando lleguemos al 20 y tanto por ciento, está votando el 20%. Llegamos hasta el 30, ingeniero. 23%, nos quedan 5 segundos, 25%, va ganando la D, 27%, 28%, ya vamos a llegar al 29%, 30%. Termina la evaluación. Entonces veamos la primera respuesta. Los resultados son, efectivamente, quienes están obligados a afiliarse. El trabajador dependiente colombiano ya se dijo. El trabajador independiente extranjero también. Y el trabajador independiente de las empresas 4 y 5, por tanto, la respuesta es de todas las anteriores. Felicitaciones a los ganadores. Muy amable. Ya las explicaciones se dieron en la parte inicial. Pasamos a la segunda pregunta, ingeniero. Y esta tiene que ver con el tiempo que disponemos desde el punto de vista legal para reportar el accidente de trabajo a la ARL y a la EPS. Entonces nos dice que contamos con 2 días calendario siguiente a la ocurrencia, sería la A. B, 2 días hábiles siguientes al evento. C, las 24 horas o D, 48. Veo, ha votado el 14% y los resultados se están inclinando por el literal B. Ya vamos al 24. Al igual, por efecto de tiempo, vamos a esperar ya llevamos el 30, creo que podemos esperar a que llegue el 35
Efectivamente, la respuesta correcta es los 2 días hábiles siguientes. Recuerden, no hablemos más de horas. Muchas gracias por eso. Y pasamos ahora a la última pregunta. Ingeniero Fernando, gracias. ¿Quién paga el accidente de trabajo que ocurra el primer día? Obviamente, aclarando que sobre esto hay divergencias, yo di mi posición personal y jurídica y di también el apoyo de la legislación y aún más me apoyé en el comentario o en la doctrina que ha sentado el doctor Carlos Luis Ayala Cáceres. Entonces veamos, me dicen que el primer día de trabajo, lo que ocurra allí al trabajador en su primer día de trabajo lo paga el empleador. La B sería la EPS, la C, la RL y la D, ninguna de las anteriores. Bueno, cerramos votación y la mayoría, 75%, efectivamente, el empleador. Quizás usted puede estar en desacuerdo conmigo y lo acepto, pero por prevención, si yo estuviese equivocado, quien va a dar la razón será un juez. ¿Y qué tal que el juez diga, señora empresa, usted lo paga porque? Entonces, hagamos prevención. El primer día, inducción, tratamiento suave al trabajador y a partir del segundo día, obviamente, plenamente. Quiero compartir con la venia de la ARL. El lunes comenzamos un diplomado de Derecho Laboral para no abogados. Están totalmente invitados. Entren a mi Face y por ahí están circulando las invitaciones. Baratísimas, 100.000 pesitos, son 90 horas. Entonces nos vemos el lunes en el diplomado. Muy amables por habernos escuchado. Los espero en 15 días para una nueva sesión. Esto es como un diplomado, una universidad. Dejamos tareas, hacemos ejercicio y la próxima sesión será enriquecedora. Muchas gracias, ingeniero, por su apoyo y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado.